Voy a leer algunas preguntas del examen para que cada uno por su cuenta las medite. Se aplican a mi vida estas palabras de San José María: allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Acudo a San José María, el santo de lo ordinario, para que me ayude a levantar la mirada a Cristo en mi hogar, en mi trabajo y en mi descanso. Me ilusiona pensar que puedo tratar a Dios en lo que estoy haciendo, por insignificante que parezca esa tarea. Dios nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Efesios 1:4. Propago entre las personas que me rodean la llamada universal a la santidad. Lo hago en primer lugar con el ejemplo de mi lucha alegre por corresponder al amor que Dios me tiene. Pongo el fundamento de mi esperanza en la omnipotencia misericordiosa de Dios. San Pedro invita a los cristianos a estar siempre prontos a dar razón de su esperanza. Presento con claridad y de manera positiva el mensaje de Jesucristo, única luz capaz de dar esperanza a los corazones. Trabajo cada día con amor de Dios, con la esperanza de que sus palabras de vida me traerán una alegría que nadie podrá quitarme. Pido ayuda a mi ángel custodio para sembrar alegría en mi casa y en mi profesión. Soy consciente de que Dios me ha dado el mundo por herencia y me pide que colabore en la extensión de su reinado. Ensancho mis horizontes para no ver las cosas solo desde un punto de vista humano. Animo a las personas que conozco a leer el Evangelio para que se familiaricen con la vida de Jesús y reaviven su fe. Participo en la medida de mis posibilidades en las iniciativas e instituciones de mi barrio, de mi ciudad, de mi país. Promuevo iniciativas para mejorar la sociedad. Participo en las deliberaciones políticas al nivel que sea, siempre bajo mi responsabilidad personal y buscando el bien común. Trato de mostrar la grandeza de la fe cristiana que respeta la libertad de los demás. ¿Cómo defiendo la libertad de culto, especialmente en un ambiente secularizado? Terminamos haciendo un acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes.
te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una de las preguntas que acabamos de escuchar, de las que nos acabamos de examinar en el examen de conciencia, ya da la pauta de esta segunda meditación. Pongo el fundamento de mi esperanza en la omnipotencia misericordiosa de Dios. Quizá tenemos que empezar, aunque sea un poco negativo, el comienzo, pidiéndole perdón a Jesús porque no ponemos nuestra esperanza en la omnipotencia de Dios. Tantas veces nuestros estados de ánimo marcan que ponemos la esperanza en otras cosas. Estamos en un momento difícil para la humanidad. Basta recordar esa plaza de San Pedro vacía cuando el Papa hizo esa ceremonia en marzo, y la tristeza que daba, ¿no? Como esa impotencia de la humanidad ante esta pandemia. Basta pensar en los índices de pobreza, de desempleo de nuestro país, en la situación de tanta gente, para que uno no tenga demasiados elementos, a lo mejor, para ser optimista. Y sin embargo, tenemos que ser esperanzados en la omnipotencia de Dios, que no quiere decir que no tengamos que sufrir, que no quiere decir que no haya problemas, que no quiere decir que no haya circunstancias injustas, que no quiere decir que no haya que bregar y tener opiniones para que haya cambios en la sociedad y las cosas se organicen de una manera o de otra. Pero la esperanza, yo pongo, decimos, mi esperanza en ti. Y a veces, insisto, se nota que no la pongo en él. La pongo en una situación económica, la pongo en una situación en la salud, la pongo, como decía esa vieja canción, ¿no? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, ¿no? Entonces, si tengo esas 3 cosas, está todo bien. Pero quiere decir que pongo mi esperanza en la salud, en el dinero y en el amor. Y si falta alguna de esas, me quejo y me desanimo. Y además pretendo que los demás me den la razón. ¿Cómo querés que esté? ¿No? ¿Y qué cara querés que tenga? ¿Y cómo no voy a estar enojado? ¿Y cómo no voy a estar deprimido? Y a veces, perdón, Señor, porque nos reafirmamos en el error, en perder de vista que esos datos de la realidad pueden ser duros, pueden ser preocupantes, pueden ser dolorosos, pero para un cristiano la omnipotencia de Dios lo llena de esperanza porque sé que Dios de todo esto puede sacar cosas buenas. Podríamos decir, puede y las va a sacar, pero quiere sacarlas con nuestra correspondencia, quiere que nosotros confiemos en Él. San Juan Pablo no es santo todavía, al menos canonizado, ¿no? Juan Pablo I, ese papa de tan breve pontificado, tenía una frase en su breve pontificado que básicamente el resumen era: Dios es omnipotente, Dios me ama inmensamente, Dios es fiel a sus promesas y Dios me ama inmensamente. Y él decía que esas 3 verdades daban la garantía para estar seguros y positivos y animantes y alegres. Dios es omnipotente, Dios me ama inmensamente y Dios es fiel a sus promesas. 3 verdades que no podemos olvidar. 3 verdades que se las pedimos ahora a Jesús que nos las fortalezca, porque estamos en un mundo que necesariamente, como que nos necesita. Este mundo que está sufriendo tanto, este mundo que muchas veces en donde no está Dios, y entonces al dolor, a la injusticia, a la pobreza, al hambre, se añade la ausencia de Dios. Y los cristianos tenemos que saber transmitir esa fe, ese gozo del que habla Jesús también mucho en el Evangelio. Dice en un libro el entonces cardenal Bergoglio,
hablando del gozo, dice: el gozo es el fervor. Pablo VI concluía la Evangelii Nuntiandi hablándonos de este fervor. De los obstáculos que perduran en nuestro tiempo, nos limitamos a citar, decía el Papa Pablo VI, la falta de fervor, tanto más grave cuando viene de dentro, los cristianos. Dicha falta se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y esperanza. Los exhortamos a alimentar siempre el fervor del espíritu. Conservemos el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Tenemos algo que darle a un mundo desesperanzado. Tenemos algo que darle a un mundo sufriente. Pero si los cristianos, si la sal se vuelve insípida, si los cristianos no somos levadura, si los cristianos nos dejamos llevar, y tantas veces nos dejamos llevar por un ambiente agrio, agrietado, crítico, quejoso, pesimista, agresivo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor ser capaces de sobreponernos, de que para nosotros nos preocupen las cosas, pero no nos quiten la paz, que no pasen de ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, me preocupa el valor del dólar, sí, me preocupa el valor del dólar, pero que no me quite la paz, porque esa es la diferencia que tengo que tener con una persona a la que a lo mejor le preocupa el valor del dólar, pero además no tiene a Dios, no ha hecho hoy un rato de oración, no se confiesa, no reza, estamos en el mes de octubre, el mes del rosario, no reza el rosario, no contempla en el rezo del rosario la resurrección de Jesucristo, como diciendo, ya está, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero resucitó, con lo cual eso me cambia la cara. Me cambia la cara rezar el rosario, me cambia la cara mirar con visión sobrenatural. Los exhortamos a alimentar siempre el fervor del espíritu. Conservemos, sigue Pablo VI, conservemos el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo con un ímpetu que nadie ni nada sea capaz de extinguir, y ojalá el mundo pueda percibir la buena nueva no a través de evangelizadores tristes y desalentados, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de personas que irradian el Evangelio. Y sigue diciendo en otro momento, el gozo, dice el entonces cardenal Bergoglio, se alimenta de la contemplación de Jesucristo. Fíjate cómo el gozo se alimenta de mirar a Jesús. El gozo se alimenta de leer el Evangelio. Salía en una de las preguntas del examen. El gozo se alimenta de contemplar a Jesús. También de contemplarlo en la cruz, porque me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Y eso me llena de gozo, de dolor también por mis faltas, pero de gozo. Y el gozo de verlo en la Eucaristía, y el gozo de leer en el Evangelio cómo trataba a cada una de las personas con las que se cruzaba. El gozo se alimenta de la contemplación de Jesucristo, cómo andaba, cómo predicaba, cómo curaba, cómo miraba. Los cristianos tienen que resolver en su vida el problema fundamental de su amistad con Jesucristo y resolver su vida en esta amistad con Él. Tenemos que resolver el problema fundamental de nuestra amistad con Jesús. ¿Soy amigo de Jesús? ¿Me cambia la vida ser amigo de Jesús? ¿Me influye ser amigo de Jesús? Y resolver su vida en esta amistad con Él. Mis problemas los tengo que resolver con Él.
mis pesimismos, mis visiones críticas, mis juicios de valor sobre la situación del mundo, del país, de la política, de los pobres, de la iglesia, lo tengo que resolver en mi amistad con Él. Tengo que hablar con Él, tengo que escuchar al Maestro, tengo que decirle lo que pienso, pero resolver con Él y salir después al mundo a encontrarme con mis colegas, con mis familiares, con mis amigos, con esa visión que me ha dado Él. Yo pienso humanamente, pero cuando hablo con Él, Él me cambia esos pensamientos, me cambia esa mirada, me cambia esos juicios. Tenemos que resolver en su vida el problema fundamental de la amistad con Jesucristo y resolver su vida en esta amistad con Él. La amistad nace, crece, se fortalece en el convivir, de ahí la necesidad de contemplarlo a Él, la necesidad existencial de tratarlo. Les propongo, decía entonces el cardenal Bergoglio, que dediquen el tiempo de oración a contemplar al Señor. Elijan los pasajes de su vida apostólica que más les gusten y quédense mirando, oyendo, caminando con Él. Aprender de Jesús. Aprender de Jesús a cambiar la mirada. Aprender de Jesús a vivir esperanzados. A darnos cuenta que el fundamento de nuestra alegría es en definitiva el amor que Dios nos tiene. Es en definitiva ser hijos de un Padre que es todopoderoso. San José María decía que estén tristes los que no saben que son hijos de Dios. Lo económico, lo político puede ir de una manera o de otra. La pandemia puede ir de una manera o de otra. Soy hijo de Dios, en pandemia o no en pandemia. Soy hijo de Dios con trabajo o sin trabajo. Y eso no es que me guste estar sin trabajo o me guste estar en pandemia, pero me cambia. Y ese cambio tiene que ser la sal, la levadura que ayude a tantas personas. El fundamento de la alegría, ¿no? ¿En qué se apoya? ¿No? ¿En qué se apoya? En Forja, el número 1 o 2, no lo tengo acá presente ahora, dice San José María: Dios es mi Padre. Si lo meditas, no saldrás de esa consoladora consideración. Y a veces somos muy superficiales y decimos, bueno, Dios es mi Padre y sigo a otra cosa. Si lo meditas, no saldrás de esa consoladora consideración. Y consoladora consideración que me consuela y me llena de alegría y me llena de gozo. Y entonces, también volviendo a otra canción que conocemos, ese consolad a mi pueblo, dice el Señor. Tenemos que tomar la responsabilidad de ser, en palabras de San José María, sembradores de paz y de alegría, de consolar. No solo lo tiene que hacer el Papa, los obispos, los curas. Cada cristiano tenemos que consolar. Pero consolar no es engañar, consolar no es mentir. Consolar es, Dios es mi Padre, lo medito y no salgo de esa consoladora consideración. Y entonces busco la manera de transmitírtela primero con mi amor, con mi cariño, con mi servicio, con mi alegría. Veía el otro día una clase de un psicólogo donde hablaba también de esa visión optimista con la que tenemos que enfrentar la vida, porque todos podemos poner algo de nosotros para que el mundo sea mejor. Todos podemos ser creativos, todos podemos transformar el mundo, todos podemos mejorar el mundo, porque todos podemos poner de nosotros algo para que el mundo sea mejor. Todos podemos, ponía unos ejemplos muy elementales. Si yo en el ascensor sonrío, bueno, ahora con el barbijo no se ve la sonrisa, pero bueno, también se ven los ojos, la sonrisa. Si yo sonrío en el ascensor, si yo trato bien a la cajera del supermercado y a su vez la cajera me trata bien a mí, trata bien o hace bien su trabajo, ella contribuye a que el mundo sea mejor, contribuye a que mi día sea mejor y yo voy ayudando a otras personas, logrando que otras personas hagan el mundo mejor. Y entre todos vamos poniendo esa creatividad para hacer que el mundo sea mejor. Vamos a terminar, vamos a pedirle
a la Virgen Esperanza nuestra, como rezamos en esa jaculatoria, que interceda por nosotros para que de verdad sepamos ser eso, ¿no? Sembradores de paz y de alegría, y para que no perdamos la ilusión, no perdamos tampoco la ilusión de que nuestra amistad con Jesucristo nos va a ir transformando y que nuestra amistad con Jesucristo va a ir logrando que después nosotros seamos capaces también de influir en la amistad con los demás. Porque eso que recibimos de Jesús, esa manera de ver las cosas que Jesús nos transmitirá a nosotros o que encontraremos en los textos del Evangelio, después seremos capaces nosotros de transmitirla a otros, iremos eso sembrando, iremos iluminando. Y todos somos conscientes de cuánta falta nos hace. Todos somos conscientes de cómo tenemos que en nuestro país ayudar a tantas personas que están con esa visión negativa, pesimista, a veces con motivos, pero que indudablemente los cristianos tenemos que saber encontrar también en estos momentos ocasión de buscar el omnium bonum, saber que existe, y eso porque confiamos en nuestro Padre Dios y sabemos que Él puede sacar cosas buenas, puede ayudarnos también en estas circunstancias. Se lo pedimos a la Virgen, se lo pedimos a nuestros ángeles custodios, se lo pedimos también a San José María, que como decía cuando estoy grabando estas meditaciones, mañana celebraremos el aniversario de su canonización, de ese, podríamos decir, título que San Juan Pablo le puso cuando dijo que se lo podría llamar como el santo del ordinario. Que Él también interceda por nosotros para que sepamos encontrar en las circunstancias ordinarias, también en las aparentemente negativas y desagradables, ocasiones de amar a Dios, ocasiones de amar al prójimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.